Primero de todo, dar gracias a Teresa Arocena, a Tea, a Gilberto, a la Universidad de La Laguna y a Ramiro por acompañarnos en todo este camino. Y bueno, creo que una parte importante del desarrollo de este proyecto es precisamente cómo se ha gestado, que ha sido mediante el trabajo colectivo y esa fusión de distintas miradas. Durante el comienzo de nuestro proceso tuvimos varios puntos de partida, pero siempre tuvimos una especial fijación en la pieza de Manuel López del hundimiento del pesquero, la cual es la pieza que acompaña al texto en sala y que trata sobre el registro fallido del hundimiento de un barco en donde el fotógrafo no consigue llegar a tiempo y el registro que nos queda es el de un mar vacío. A partir de ese relato incompleto que conforma esa imagen, fragmentado y con lagunas que rinden a la especulación, es en donde ponemos el foco, precisamente en esta edición de Fotonoviembre, cuya premisa es precisamente la de la fotografía como dispositivo para contar historias. Ponemos el foco, el énfasis en un tipo de imagen que de alguna manera se delate a sí misma y que no nos haga desconfiar tanto, constantemente delatándose como simulacro, ¿no? y que evidenciando en todo momento que si intentamos asimilarla, lo único que vamos a recibir es ausencia, ya sea por el escenario vacío, el juego de espejos, el halo de espectralidad que compone muchas de las fotografías de la muestra o el máximo grado de legibilidad, como es en el caso de la pieza de Sara García. Y bueno, hay una cuestión que acaba de mencionar Mike que me parece importante comentar, y es que una de las cosas que más nos han interesado de estas imágenes que hemos seleccionado es cómo funcionan como generadoras de un espacio para la especulación. Y es que las imágenes que componen la muestra, en cierto modo se resisten a mostrarse en un primer vistazo, ¿no? A desvelarse o a mostrarse cerradas en un sentido narrativo, ¿no? Y esto es porque nos interesaba la idea de la imagen incompleta como relato al que le falta algo y cuyo sentido queda, por tanto, suspendido, ¿no? Generando una cierta sensación de insatisfacción que nos deja maquinando en torno a qué puede estar ocurriendo ahí o qué hay que no alcanzo a ver, ¿no? Y bueno, nos interesaba mucho generar o forzar un poco esta otra forma de mirar. Y bueno, siguiendo estas ideas, pues las piezas que conforman la exposición van pues desde el retrato de espacios, marcos y soportes de imágenes vacíos, a imágenes que parecen estar desvaneciéndose, que nos remiten a la idea del fundido a negro, ¿no? Del fade out, que es lo que da nombre a la exposición. Hay imágenes fragmentarias, como es el caso de la pieza de Sara García, e incluso imágenes que aluden al lenguaje del ilusionismo óptico o que contienen algo de ello, como es el caso de la pieza de Teresa Arocena, en la que vemos un laberinto de espejos. Y bueno, por último, me interesaba comentar que ya no solamente en la selección de piezas, sino en cómo ideamos el espacio, cómo lo distribuimos, como que con todo ello se genera una sensación de nocturnidad y esto es algo que nos interesaba por lo que significa la noche, ¿no? Y por cómo brinda un espacio para el desarrollo de esas otras historias o relatos alternativos que no ocurren a la luz del día, ¿no? Y por otro lado, pues en su sentido más en el plano visual, pues una insistencia en esta idea de la percepción difusa y del no alcanzar a ver, y esa idea del atisbo que
que funciona como un alimento muy potente para la imaginación, para la especulación o, en definitiva, para la creación de historias que van más allá de lo meramente visual, ¿no? Y bueno, creo que todo lo que acabo de decir se podría resumir en que uno de los componentes esenciales de la muestra es esta idea de la contingencia discursiva o narrativa. Sí, como han comentado Mai y Emma, a mí también me gustaría hacer incisión en cómo la exposición nace del... Uy, perdón, ¿se me escuchaba antes? O más o menos. Vale, ahora sí, ¿no? Sí, vale. Pues como mencionaban Mai y Emma, pues me gustaría también hacer incisión en cómo la exposición nace de la ausencia de relatos. De hecho, el propio título Fade Out, Relatos Incompletos, pues conforma el territorio de enunciación, es decir, la ausencia de relatos es generadora de relatos de por sí. Y entendemos ausencia no solamente como lo que no está o lo que no puede ver, sino también como un estado de latencia, es decir, lo latente, entendido como ese entretiempo preciso entre lo que ha sido y lo que será, es decir, como esa forma no aparente que en cualquier momento puede manifestarse. Y por lo tanto la fotografía es atravesada por el tiempo, es decir, aparece y desaparece y genera como una especie de resonancia vibratoria que imposibilita totalmente el cierre del relato. Y bueno, por otro lado, también esta ausencia de relatos la hemos llevado a cabo o la hemos afrontado desde lugares diversos y cambiantes, que a su vez han sido respaldados por un formato de trabajo diverso. Por lo tanto, nuestro trabajo curatorial, pues en vez de desarrollarse como un ensayo cerrado, pues se ha ido reformulando a lo largo del proceso. Es decir, se aleja de lo lineal y ha sido como una especie de entretejer, como una especie de exploración por capas, por así decirlo. Y esto también nos ha generado pues ausencias que a su vez han generado pues nuevas relecturas y preguntas. Por ejemplo, yo qué sé, si sobreexponemos un espacio vacío, ¿qué podría hacerse visible? O cómo hacer visible lo invisible, o cómo fotografiar lo que no está, o cómo enunciar un relato ausente. En definitiva, lo que hemos intentado es un poco huir de afirmaciones cerradas y generar una especie de movimiento de lo sensible a partir de imágenes que crean disenso. Y bueno, pues por último, para acabar, pues darle las gracias a todas por este trabajo, que la verdad que estoy muy contenta. Bueno. Bueno, pues parece que vamos a hacer un poco al revés la cosa. Primero explicarles la propuesta y después el origen de la propuesta. Quería comentarles que, bueno, Teresa me encargó la coordinación de una exposición que estuviera generada a través de la asignatura, con un grupo de alumnos y tal. Lo que parecía procedente es trabajar con gente que tuviera experiencia, entonces seleccionamos alumnas del año pasado, 2 de ellas han terminado ya, las otras 2 están en cuarto de carrera, entonces son gente que en realidad son gente muy preparada, que tienen mucha experiencia, no mucha experiencia, pero vamos, que tienen un poquito de experiencia ya en este trabajo. Y simplemente señalar, al hilo de lo que comentaba Inés ahora hace un momento, que el foco del trabajo estaba en conseguir que la interacción del grupo fuera realmente algo interesante dentro del propio ejercicio curatorial. O sea, que no se trataba de generar un comisariado al uso en el que, digamos, que el grupo se repartiera las tareas dentro de una propuesta de exposición más o menos monolítica, sino que la propia dinámica de trabajo, como ha comentado Inés, pues se quedara reflejada en la textura de la exposición. Entonces la idea era que se pudieran generar un tipo de metodología de trabajo
en el que no se encaminaban no a generar una especie de voz única del equipo, sino a dar cabida a la multiplicidad de voces que se estaban planteando. Entonces eso se ha hecho un poco en la dinámica de la exposición, donde a partir de un tema general se estableció un diálogo bastante fértil a mi modo de ver, y digamos que la idea era dejar constancia de la diversidad de voces en relación con ese diálogo, algo que se va a completar en el texto del catálogo que se está preparando actualmente. O sea, que en el que realmente lo que se va a intentar es, a través del propio formato del texto, dar cuenta de esa idea, ¿no? Y sencillamente, bueno, nada más, dar las gracias a Teresa por la oportunidad. Yo creo que ha quedado una exposición muy bonita, si no lo han visto, vale la pena ir a verla. Y también daré las gracias al equipo comisarial, que ha funcionado perfectamente, ¿no? Hola, buenas tardes. Somos Paula y Lu, como ya nos presentó Teresa. Agradecer a Teresa, al equipo de Fotonoviembre y a Altea por invitarnos a participar aquí, por invitarnos y por formar parte de esta edición de Fotonoviembre en el proyecto Focus. La verdad es que estamos muy contentas que una temática como la migratoria que estamos viviendo ahora en las islas, forme parte de un espacio así. Vamos a contar un poco cómo comenzó este proyecto. Bueno, la idea, con la llegada de pateras a finales de noviembre, de finales del 2020, diciembre, y pues empezamos a acercarnos al tema migratorio y bueno, había como bastante inquietud por documentarlo, ¿no? Al principio pues caíamos en lo mismo de siempre, ¿no? Pues primero la llegada de inmigrantes en los hoteles, después se generan los macrocampamentos y después se crea el campamento alternativo de las raíces. Cuando nos empezamos a acercar a la zona, nosotros intentamos como documentar el día a día un poco del campamento, pero la verdad que al final te das cuenta de que haces lo mismo que hacen los medios de comunicación. Nosotras en concreto no formamos parte de ningún medio de comunicación, somos freelance y al final nos vemos desbordadas en un día a día que además no, con imágenes o con textos que no llegan a ningún lado, ¿no? Entonces nos empezamos a plantear cómo documentar el tema migratorio con la libertad que tenemos de no formar parte de un medio de comunicación concreto y que el tema no cayese en el foco mediático de un momento determinado que sabes que 2 o 3 meses más tarde iba a caer en el olvido. Entonces, bueno, pues de sobra está conocido que Canarias es un pueblo de migrantes y de alguna manera todos y todas tenemos, si no hemos sido migrantes, tenemos algún familiar que sí que ha viajado, entonces es muy fácil empatizar con una temática como la migratoria, ¿no? Entonces, partiendo de eso y sabiendo las historias que también llevamos encima y que conocemos, pues la idea era decir, no podemos caer en el discurso de los números y porque además, por ejemplo, el tema migratorio se puede documentar de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero cuando intentas documentarlo como fotoperiodista, pues sí que de alguna manera escoges y recoges pues todo el abanico que influye, ¿no? Desde la llegada de pateras, el campamento o los centros de retención y caer por ejemplo, uno de los desesperos es no estoy recogiendo pateras, pero luego te das cuenta que recoger pateras es recoger lo que los medios de comunicación usan muchas veces en nuestra contra, ¿no? De decir, llegaron tantas pateras y usan discursos bastante racistas que se criminaliza mucho a las personas que llegan y utilizan ese discurso para crear pues odio, xenofobia y racismo, ¿no? Entonces, con la idea de decir, bueno, esos números, ¿quién son esos números? Empaticemos con las personas, no es un número, el número 1 que llega o que desaparece, sino que pensemos quién está detrás de esos números, ¿no? Y entonces ahí es cuando surge la idea, además de empezar a hablar con los pibes del campamento
y con la necesidad y las ganas de contar pues su vida, su historia, las personas que dejan atrás, que decidimos pues precisamente basarnos en las historias de vida y empezar a poner rostro y relato a esas personas con las que nos sentimos bastante, con las que podemos empatizar, ¿no? Y bueno, ahí teníamos una frase que decía, poner rostro y relato significa identificar, porque al identificarnos en la otra persona se genera la empatía, ¿no? Ahora vamos a contar un poco más las características de la exposición y por qué está hecha de la manera que está hecha, pero bueno, esto es un poco la introducción, por qué decidimos documentarlo de esta forma. Sí, buenas tardes. La exposición consta de 20 retratos, que son 20 historias, ¿no? Como bien decía Luz, el retrato, la foto, se complementa con el texto. ¿Por qué se hace así? Bien, pues precisamente para colaborar y ayudar en esa empatía de la que hablaba Luz. Los retratos, a su vez, tienen un tamaño grande, miden 1,80 por 1,20. El objetivo de los retratos tan grandes es precisamente que el espectador o la espectadora se deje envolver por todos los detalles del retrato, ¿no? Por el rostro, por la mirada, por los detalles, sí, y que de alguna manera se construya ese espejo que nos ayuda a identificarnos, ¿no? Nos vemos en el otro rostro y también nos encontramos en la otra historia o en la historia del otro. A su vez, los 20 retratos se encuentran acompañados de un mapa del mismo tamaño que quiere también otorgar esta vertiente documental, ¿no? Que no solo se está retratando, no solo se está dando un relato a una historia de una vida muy concreta, sino que con estos retratos también se hace como una representación de todas aquellas historias que hay detrás de las personas migrantes y detrás de un fenómeno que nos atraviesa a todas, que es la migración. Luego, por otro lado, como pueden observar en las imágenes y como anunciaba Teresa, verdaderamente la sala es idónea para esta exposición por varios motivos. Uno, porque nos permite una instalación muy acorde con los objetivos que perseguíamos con esta exposición. Uno de los elementos que sale a relucir cada persona que se ha acercado al Campamento de las Raíces es que mientras las personas, en este caso todos varones, como sabemos, están retenidos en esos centros, sus vidas están en suspensión. Su objetivo, en ningún momento, cuando decidieron, por el motivo que fuera y con las condiciones que fuera, subirse en una patera, nunca el objetivo es quedarse quieto, de manos cruzadas, en un lugar. Entonces estas personas se ven en esa situación que no estaba buscada, ¿no? De estar sin poder hacer nada porque tu condición jurídica y tu situación está en suspensión. Tu vida está suspendida en este sentido, no puedes seguir tu proyecto, no puedes avanzar, no puedes conseguir tus objetivos. Entonces esta disposición colgando del techo refleja muy bien este elemento de la vida en suspensión, ¿no? Como esos retratos que están suspendidos y están como un poquito a merced de lo que vaya pasando, ¿no? Al estar suspendidos en el techo, como podemos pensar todas, pues pueden moverse, pueden verse, no sé, impactados pues por si hay alguna brisa, por si alguien sin querer roza las lonas. Entonces, para trasladar esta idea de la suspensión. Y luego, por otro lado, el hecho del agrupamiento, ¿no? Aunque hay una distancia entre los retratos, pues precisamente para que el espectador o espectadora pueda circular, también da esa sensación de retención, de agrupamiento, ¿no? Como que no hay mucho oxígeno en el fondo, ¿no? En los entornos que transitan, en este caso, los 20 protagonistas. No sé si... Sí, sería. Nosotras, bueno, esta exposición ha llevado una trayectoria, por eso nos parece bastante importante de que forme parte también del circuito de Fotonoviembre y tiene una relevancia justamente en este año, ¿no? que hemos vivido pues la llegada de Patera y la experiencia de moverla.
mientras se va preparando. Es una exposición que para Fotonoviembre tiene este formato y es exclusivo para Fotonoviembre, pero esta exposición también ha tenido otra vida, ¿no? Otra vida paralela, que comenzó pues en junio de este año, porque en un principio la exposición estaba pensada para que fuera en la calle, precisamente para trasladar todo lo que estaba aconteciendo en ese campamento de las raíces a otro entorno diferente, ¿no? Ya que si las personas no pueden acudir a las raíces, pues que lo que está pasando en las raíces vaya a las calles, se acerca a las personas. Sí, y tal y como decía Paula, hemos participado en alguna que otro festival y uno como de los más recientes fue el Festival Periplo en el Puerto de la Cruz, donde, bueno, pues cabía decir aquí, ¿no?, que la exposición sufrió una acción racista, no sé si la vieron en los medios o no, pero una noche o una mañana, porque fue de noche, la exposición apareció rajada. Pasa la siguiente. Ah, bueno, esa es la exposición que acabamos de ver, ¿sí? ¿Sigue? ¿Otra más? Ahí, esa, ahí. Una más. La exposición amaneció, bueno, aquí ponemos solo 3 fotos, otras 3 a continuación. La exposición amanece rajada a la altura de los cuellos y bocas, y nada, y bueno, la policía lo determina como una acción racista porque aparecen todos con el mismo corte, salvo el mapa que fue cortado de arriba abajo para separar Canarias del continente africano. La verdad es que nosotros vivimos esto de una manera bastante desagradable porque en verdad veías las imágenes con la altura que tienen, pues ves personas degolladas, y la reacción de la gente al verlo también les creó bastante impacto porque era lo que reflejaba, ¿no? Entonces, lo más importante de todo esto es decir, cuando una exposición es un instrumento que sirve realmente para concienciar, porque la gente se vio impactada y enseguida quiso hacer algo. No puedes hacer algo frente a las personas, pero la inercia fue, vamos a reparar la exposición, vamos a unirla, que no se le vea ese corte, ¿no? Y al final la exposición la hemos querido mantener así, está itinerante por los institutos y de alguna manera representa pues las heridas y todo lo que sufre la población migrante a lo largo de su trayectoria. Estas son unas imágenes de cómo los institutos y bueno, la población civil se ha involucrado en la reparación y dejando también mensajes de solidaridad, ¿no? De hecho, teniendo en cuenta la temática social que impregna la exposición, que resuma por todos lados, ¿no?, pues cierta crítica social y cierta crítica también política y de funcionamiento del mundo, por así decirlo, hemos visto que sigue existiendo la necesidad de hablar de migración y específicamente en entornos como la educación secundaria, ¿no?, de jóvenes. Por eso, la exposición no solo tiene este valor estético, sino que también que tiene esta función, ¿no?, pues de dar que hablar y de servir como de enganche para que las clases donde hemos dado las charlas paralelas a la exposición se hable, se aborde de la migración, precisamente desde el punto de vista que decía antes Luz, ¿no?, que los números son muy importantes, por supuesto, pero hay que saber leer los números. Cuando no sabemos leer los números es cuando aparece el problema, ¿no? Entonces aparece el problema pues de la xenofobia, del rechazo, de no entender, ¿no?, de esa ignorancia o esa incomprensión. Entonces el hecho de tener la exposición que es tan, ¿no?, que capta tanto la atención de la gente, ¿no?, pues paralela a las charlas, pues nos permite abordar la migración desde este punto de vista de la empatía, de la cercanía, de ver qué hay detrás de las estadísticas, de personalizar las historias de migración y por eso facilitar esa identificación entre todas, porque como bien decía Luz antes, todas las personas somos más o menos migrantes, ¿no? Vale, muchas gracias, Teresa. Nada, me sumo a los agradecimientos y en especial a ti, Teresa, por la invitación. Y bueno, pues es importante comentarlo porque para empezar hay que decir que esto, como todas las propuestas que has planteado en la sección oficial, pues
surgen de una invitación, de una tentativa, una propuesta, ¿no? Y en este caso, tú partiste de digamos, de una invitación al diálogo y a la conversación en torno a una exposición que girase alrededor del medio fotográfico, ¿no? Sobre todo pensando una cuestión que era importante recuperar, esa idea de la fotografía, ¿no? Y por otra parte, algo que también se ha visto en el resto de la sección oficial, pues plantear algo parecido a una exposición de tesis en torno a la imagen, ¿no? En ese sentido, pues la propuesta Una sombra en el tiempo, que se desarrolla en el Castillo San Felipe, empezó como un diálogo entre Teresa y yo a partir de una serie de imágenes que formaban parte de la colección Ordóñez Falcón y también algunas del Centro Fotográfico Isla de Tenerife. Y aunque estas imágenes luego no fueron utilizadas dentro de la exposición, sí fueron como un punto de partida para empezar a trabajar en torno a esa idea, ¿no? de qué se estaba hablando en torno a una sensibilidad determinada, ¿no? Esto fue una primera propuesta que Teresa me propuso, ¿no? Que fue trabajar con la obra del artista Kim Un-chun, que tienen esta serie fotográfica dentro de la colección de TEA que se llama Diálogos de 30 minutos, ¿no? Son simplemente pues, fotografías de larga exposición en que la figura pues, se va desvaneciendo o desapareciendo dentro de digamos, por el paso del tiempo de la fotografía. Perdón. Y bueno, pues Teresa me comentó acerca de estas imágenes y empezamos a hablar, ¿no? En torno a ellas. Yo estuve a partir de estas fotografías también interesado en el trabajo de Hiroshi Sugimoto y en torno a una cuestión que empezaba a darse, ¿no? En torno a esa idea de la representación del tiempo en la fotografía, que aunque es un tema bastante manido o de algún modo ya muy asumido dentro de la historia de la fotografía, ¿no? Y un poco de los debates en torno a ella, nos parecía, o al menos a mí me parecía también que podía estar bastante, tenía una vigencia muy importante, ¿no? Por una parte, porque en nuestro presente estos debates en torno al tiempo están muy en boga, ¿no? Digamos, estamos continuamente pensando políticas en torno al tiempo, si hay que acelerarlo o hay que ralentizarlo, pero también porque bueno, también la conciencia de lo que se aparece representado en esas imágenes, el sujeto, ¿no? Esa idea de subjetividad como un ente integrado, ¿no? Está cada vez más en cuestionamiento, ¿no? Lo sufrimos a través de la tecnología, a través de nuestra realidad social, la cuestión de que no sabemos exactamente qué es eso que comprendemos como un yo, parecía muy similar a estas imágenes de los diálogos de 30 minutos, ¿no? Una desaparición de esa realidad o esa ilusión que es la entidad o el sujeto, ¿no? Y también al mismo tiempo esa relación entre el fondo, ¿no? En el cual se va desvaneciendo esa persona, ¿no? O esa entidad, y al mismo tiempo ese fondo, ¿no? Ese paisaje. En ese sentido empezamos a pensar en una serie de imágenes en relación a paisaje y figura, ¿no? De ahí, bueno, en una conversación con el artista Abraham Riverón, pues empezamos comentándole esta cuestión. Él, pues bueno, salió a colación esta imagen de Daguerre y, pues bueno, se dice que es la primera fotografía en la que aparece representada una figura humana. No sé si se puede ver bien ahí, luego pondré un detalle, pero es justo una persona que aparece, pues, como estaba inmóvil porque estaban lustrando sus zapatos, pues la larga exposición del daguerrotipo consiguió captar, ¿no? Su figura. Y esa idea de que del resto de personas que estaban en el transcurso de la calle, ¿no? Y la velocidad, pues no habían quedado registradas. Y esa persona o esa sombra en el tiempo hubiese quedado, ¿no? de algún modo fijada, parecía como una invitación bastante interesante para poder girar en torno a una serie de obras, ¿no? en el Castillo San Felipe.
Decir que también, bueno, es un poco, la propuesta era adaptar al espacio del castillo, ¿no? Que es un espacio en el Puerto de la Cruz, que tiene sus peculiaridades y al mismo tiempo un reto, ¿no? A la hora en sí mismo también es un espacio bastante oscuro, genera sus espacios como de cierta teatralidad. Entonces el planteamiento que hice fue hacer una especie de trabajo de síntesis en tratar de usar muy pocas imágenes y generar un juego con el espacio, ¿no? Lo que voy a hacer, como he hecho ahora, voy a hacer un breve comentario sobre las imágenes, hacer un recorrido sobre la selección e ir explicando algunos de los puntos que se tratan, ¿no? Las dos primeras salas recogen la obra del artista Jean-Louis Garnel, que de algún modo trabaja en la cuestión del tiempo en dos puntos, ¿no? Una, en estos retratos que se parecen a los diálogos de 30 minutos que había comentado antes, en las cuales el sujeto, o digamos la persona representada, queda borroso, ¿no? Un poco definido, ¿no? Como decía antes, a mí me parece interesante que esa cuestión de la definición o de la forma, ¿no? de algo, una entidad como entendida como una persona, pues en nuestro tiempo se ve bastante poco definida por diversas cuestiones, ¿no? Entre ellas, pues eso, el tema de la ciencia era una cuestión bastante interesante, ¿no? El hecho mismo de que la persona se vea como un objeto. Había una frase famosa de Apollinaire en la cual veía una radiografía de su cerebro y decía, por Dios, es como, esto soy yo, ¿no? Esta idea, ¿no? En ese sentido, la fotografía también ha participado de esta, por un lado, definición y capacidad de fijar, pero al mismo tiempo distorsión, ¿no? De lo que es realmente de lo que somos, ¿no? Y en ese sentido estos retratos me parecía que jugaban un poco a esa cuestión un poco turbia, ¿no? También de que por un lado son retratos, pero al mismo tiempo representan cierta inestabilidad en eso que están representando, ¿no? Y por otra parte, esta otra imagen de Jean-Louis Garnel, que otra de sus series, que se llama Desórdenes, en la cual el artista va representando en una habitación con personas, ¿no? Con personas retratadas que no muestran nunca su rostro, pero que se ven rodeadas digamos, de diversos objetos y demás. Es como si las personas también estuviesen de algún modo desordenadas dentro de ese espacio. No hay digamos, una especie de coherencia o, digamos, como sentido a lo que están haciendo, simplemente están, ¿no? Y me parecía que jugaba también con esa cuestión del tiempo, ¿no? De esa fijación en la cual, un momento dado, pues se puede fotografiar una habitación en un momento concreto y hacer una representación digamos, de un instante, ¿no? Que entendemos que tiene que representar algo, hay algo que está ocurriendo ahí, como un poco lo que estaban comentando las compañeras del proyecto de Fade Out. No se sabe exactamente qué es, ¿no? En la sala principal, en el resto del espacio, el juego que se planteó más bien era también hacer un juego entre esas fotografías de retrato y de paisaje, ¿no? Y al mismo tiempo había una cuestión que a mí me parecía especialmente importante, que era tratar de trasladar esa idea de lo cinematográfico, ¿no? O de la imagen en movimiento, de esa idea de la imagen en movimiento y al mismo tiempo la fotografía, ¿no? Muchas de las fotografías que están expuestas en esta sala y en la exposición forman parte de series y finalmente opté por usar simplemente una de esas series y no mostrar las series completas. En algunos casos hay excepciones, precisamente para hacer esa relación con la idea de fotograma, ¿no? Como simplemente como coger un fragmento y ese fragmento utilizarlo para tratar de dejar en suspensión una narrativa, ¿no? En este caso la obra de Hannah Collins, una serie fotográfica que ella desarrolla a lo largo de los años que se llama True Stories, historias verdaderas, la cual hace fotografías de paisaje desde tejados, ¿no? Ella de diversas ciudades, ¿no? Tiene algunas de Londres, Barcelona, y ella las explica como el último fotograma o, digamos, la última toma de una película antes de que aparezcan los créditos,
Y bueno, me parecía interesante esa relación entre la narrativa, ¿no? La narrativa de una película, ¿no? de una película X, que puede ser la que traiga el espectador o la espectadora que vea la obra, que realmente se presenta delante de ese paisaje y empieza a pues, imaginar ese final de créditos, ¿no? En este espacio, quizá aquí en las fotografías no se va a apreciar tanto, pero lo que se buscaba era también generar una serie de relaciones entre las fotografías de figura, ¿no? O digamos de entender como de retrato, con las otras de paisaje para generar en el espacio una ilusión de observación, ¿no? de tratar de poner digamos, de la misma manera que nosotros ponemos delante de la fotografía a mirar, pues que haya una ilusión de que esas fotografías se están mirando las unas a las otras, ¿no? O, como se verá en alguna de las fotografías, precisamente se están ignorando, ¿no? O jugar un poco a ese juego, ¿no? Esta otra fotografía de la artista Ana Laura Alaez, que forma parte bueno, se llama también, son un díptico que forma parte de la colección, se llama Shadow, Sombras, y del mismo modo cogimos una simplemente, no usamos las dos. Y bueno, esta forma parte de una exposición o un libro que ella llamó Fuck Art, Let's Dance, como que le jodan al arte y vamos a bailar. Y son fotografías que muestran un poco digamos, esa cierta erótica y de algún modo también esa idea del éxtasis, ¿no? Del momento, del instante de intensidad congelado, ¿no? Y me parecía, pues bueno, pues que funcionaba también como el fotograma de una película, ¿no? Como una imagen cortada en la cual, pues, de algún modo la imagen quedaba reflejada por la luz, y aquí es una fotografía que me parece bastante interesante en el sentido de que el flash tiene un contraste muy marcado y se puede ver esa idea de definición del sujeto que estábamos comentando antes, que es las sombras o es la propia digamos, la luz, ¿no? Lo que crea la ilusión de una entidad, ¿no? Que estamos viendo. Luego, en otra de las paredes de esta sala principal hay una fotografía de Sonia Brass que, bueno, básicamente también forma parte de una serie, y son una serie de fotografías que ya llama fuerzas, que recogen los diversos elementos, desde el fuego, la tierra, digamos, el hielo, el agua, ¿no? Y desarrolla paisajes de lo sublime o imágenes de lo sublime en torno a ellas. La inclusión de la fotografía me parece interesante porque yo quería hacer ver también de qué manera la fotografía había desplazado un poco ese espacio de la pintura en la representación de lo sublime, ¿no? O sea, como decía antes, nuestra relación con la fotografía plantea ciertas distorsiones, en el sentido de que, por una parte, su reproducción en nuestra vida cotidiana nos arroja, digamos, a una cierta idea de infinitud, de no poder abordar la cantidad de imágenes que están surgiendo, pero al mismo tiempo nos permite ver cosas que no habíamos visto antes, ¿no? Esa idea de la representación del tiempo o la representación de un espacio al cual no podemos llegar, pues bueno, también se recoge en esa idea de lo sublime, ¿no? De poder llegar a algo donde no habíamos llegado, ¿no? Y en este caso ella lo que utiliza es la cámara para sacar fotografías, y al mismo tiempo creo que en esta serie ella también desarrolla artificialmente algunos de esos paisajes y hace imágenes que únicamente están creadas o son posibles porque hay una cámara, ¿no? Realmente es un paisaje que, bueno, pues existe lejos o sea, va más allá de la posibilidad de lo humano, ¿no? Frente a esta otra fotografía estaba, como decía, ese juego de una especie de omisión, ¿no? O de retratos en los cuales no podemos ver digamos, el semblante o la cara, ¿no? O esa idea
que nos permite aferrar a una persona a una identidad concreta, ¿no? En este caso la podemos ver o intuir en torno a pues, el color del pelo, digamos, la raza, cuestiones que tienen que ver también con digamos, la vestimenta o la clase cultural a la que creemos que pertenecen estas personas retratadas, pero también me parece interesante ponerlas como una especie de contraposición a ese relato, perdón, a esa fotografía de la imagen sublime, ¿no? En vez del monje frente al mar, ¿no? Digamos, de hacer una especie de giro, ¿no? en torno a eso. En la segunda planta, pues digamos que un poco como cierre de la exposición, teníamos este vídeo de Antoni Muntadas que se llama On Translation, On View, y básicamente él pone una cámara en un aeropuerto o en un espacio que entendemos que es un lugar de tránsito, en el cual van pasando, digamos, pasajeros, turistas, ¿no? Hay algo que me parece muy interesante, en el día de la inauguración se pudo vivir, ¿no? Es que también el Castillo San Felipe es un lugar que está en el Puerto de la Cruz, en una zona que está bastante transitada por turistas, y ese trasiego, ¿no? de gente que está pasando, un poco también como esa idea fantasmática de un continuo ir y venir de personas, pues se mezcla un poco con el vídeo, ¿no? En la segunda planta. Esta es la única pieza que está, digamos, en la planta superior. Como veían en esta otra imagen, también plantea un juego desde la sala principal. Y bueno, pues me parecía como que esta imagen era muy potente, o este vídeo era muy potente porque precisamente jugaba con esa idea de la sombra, muy claramente, pero también en el sentido de que es de la misma manera que la fotografía, o esa fotografía de Ana Laura Laes que mostraba antes, está hecha a través de luz, ¿no? Únicamente funciona, o sea, el vídeo define a las figuras precisamente por ese brillo de la cristalera al fondo, pero también es una imagen como la que decía antes de Sonia Pras, de una cámara fija en la cual está, digamos, pasando continuamente gente y demás, y me recordaba mucho al detalle que había comentado en un inicio, que tenía que ver con la fotografía de Daguerre, ¿no? Es como un vídeo que juega precisamente a esa idea de cómo el tránsito continuo de personas y demás queda reflejado en torno a esa idea de una sombra en el tiempo, ¿no? A una especie de silueta que de algún modo es ese tránsito continuo en el cual no llegamos a definirnos en ningún momento, bueno, y a través de la fotografía pues jugar un poco a desvelar, ¿no? esa entidad. Y bueno, un poco es lo que... Muchas gracias, Néstor. Nada, creo que con esta digamos, explicación que has hecho hoy, después de la que habías hecho, la visita guiada que habías hecho ya en el puerto, ha quedado súper cerrada la expo, ¿no? Y esa conexión, esas, digamos, viaje circular, ¿no? Se ha quedado muy claro, ¿no? Me imagino que también como de este trabajo también vamos a sacar una publicación, pues también todo esto se podrá verter ahí. Yo quiero agradecerles a los tres equipos de corazón que hayan participado en Fotonoviembre, porque para mí, desde la organización de Fotonoviembre, una de las propuestas que tenía muy claras en la cabeza era conseguir que el proyecto de Isla, que siempre ha sido Fotonoviembre, tuviera en esta edición, digamos, una atención quizá especial, porque el reto que me puse fue salir un poco de la lógica de llevar como una pedrea de pequeñas exposiciones de los artistas de Atlántica colectivas a salas pequeñas repartidas por todos los ayuntamientos de todas las islas, que de alguna manera para mí eso un poco perdía cierto sentido y digamos se quedaban propuestas como muy aisladas y perdían como incluso atención y fuerza a esos artistas.
Y por el contrario, la propuesta fue juntar a las colectivas para que hicieran un cuerpo común, que se vieran unos a otros, la producción local, sobre todo, que tienen estas exposiciones en salas fuertes, como por ejemplo el COAC o el Cabrera Pinto, pero entonces en las salas de fuera del área metropolitana proponer proyectos potentes, ¿no? Como estos que hemos visto aquí hoy, ¿no? Porque creo que los tres son proyectos, cada uno en su digamos, reflexión y en su, digamos, estilo también, ¿no? Que son muy potentes y que son muy redondos. Los tres han quedado preciosos y de verdad que agradecerles que hayan colaborado con Fotonoviembre y que se hayan aventurado a hacer la propuesta. Bueno, por comentar algo del trabajo de Luz y Paula, me parece absolutamente esencial la reflexión desde lo social y sobre todo también el traer ese problema que, como Paula ha dicho, nos atraviesa por completo, que no es un problema, que en realidad es una realidad, que es la de la migración y es una condición contemporánea que nos sirve para entendernos y para definirnos, ¿no? Y como sociedad y como individuos, ¿no? Este proyecto no solo, digamos, retoma la fuerza que tiene la fotografía documental para representar, para difundir, ¿no? Sino también el poder que tiene como elemento pedagógico y didáctico, ¿no? De concienciación desde la base, ¿no? De acercamiento a una realidad, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues creo que desde Fotonoviembre nos encanta estar ahí, contribuir y sobre todo también viendo toda esa interacción que han contado, ¿no? Que me ha encantado ver cómo en ese, digamos, acto de agresión que tuvo este trabajo, cómo eso generó un espacio de diálogo posterior, de interactuación, un espacio donde hubo una respuesta real desde la gente, ¿no? De manera que me parece súper interesante, casi incluso más que la propia exposición en sí misma, el formato ese de la obra reconstituida, remendada, arreglada y comentada con post, ¿no? Donde se repara ese acto de violencia y se lleva hacia un acto solidario, de amor y de entendimiento, ¿no? Me parece precioso esa parte de las fotos restauradas, ¿no? Y bueno, de la exposición de Fade Out, yo de verdad que felicitarles porque me parece interesantísimo, precioso cómo han llevado el tema. Tanto Fade Out como Una sombra en el tiempo, yo cuando les cuento a mis alumnos de fotografía qué es lo que hace una cámara de fotos y qué es la fotografía, les digo que es un aparato para atrapar, para representar y atrapar y representar, ¿no? El espacio y el tiempo, ¿no? Y precisamente las dos exposiciones tocan el espacio y el tiempo a un nivel muy profundo, con unas implicaciones muy, muy interesantes desde lo fotográfico, ¿no? Desde lo que significa la fotografía en relación con esto, ¿no? Y con la luz, ¿no? Que al final es como la que habla del espacio y del tiempo, ¿no? La que nos habla. Entonces, bueno, creo que tienen una relación muy bonita las dos expos y nada, bueno, volver a darles las gracias y bueno, quiero dejar de hablar ya y dar la palabra al público por si alguien quiere preguntarles alguna cosa o si quieren comentarse ustedes cosas también entre ustedes. Gracias. No sé si alguien quiere... A mí sí me gustaría, bueno, aparte de felicitar las dos exposiciones, algo que dijiste, Néstor, que me llamó mucho la atención, dentro de que yo soy filóloga, de esa captación fotográfica de lo sublime, ¿no? Tú hablabas de cómo evoluciona esa relación entre paisaje y figura a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuál es qué supone la irrupción de la fotografía en eso, ¿no?
Entonces, me preguntaba que en la representación pictórica de lo sublime, ¿no?, muy romántica, estaba lo que tú decías, ¿no?, esa distancia. Lo sublime no se puede alcanzar por la conciencia ni la mano humana, pero es que claro, al captar la forma fotográfica, forzosamente hay un fotógrafo que está ahí, enfrente de lo sublime. Entonces creo que esa distancia de lo inalcanzable se rompe un poco o se quiebra ligeramente. Sí, comentando en concreto para relacionarlo con la serie de Sonia Brass, a mí hay algo que me parece interesante también, es que ella parece que ficcionaliza también alguna de esas representaciones o recrea esos espacios precisamente porque bueno, a lo mejor no, o sea, digamos, no los tiene que recrear porque es incapaz de llegar a ellos, ¿no? Y creo que a día de hoy pues hay muchas cuestiones que precisamente desafían nuestra relación con la naturaleza o con lo que es el universo y demás. Se ven a veces, pues siempre como un poco, digamos, la fotografía o la tecnología nos pone siempre al borde de esa capacidad donde podemos llegar, ¿no? Nos acordamos hace poco de la representación del agujero negro que fue la primera imagen que se tenía, ¿no?, de una imagen. Es algo que sería imposible, ¿no?, de ver o de pensar, ¿no?, si no lo hubiésemos visto, ¿no? En ese sentido, a mí me parece interesante también otra cuestión en las fotografías estas, que para poder fotografiar, lo hablaba con un amigo, bueno, precisamente con May Batista, que para poder sacar estas fotografías en larga distancia, pues necesitas un objetivo bastante importante, ¿no? O sea, que quiero decir como que ahí hay una cuestión muy interesante, como comentas, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues claramente, pues es la tecnología la que nos hace llegar a unos límites que continuamente nos hacen muy pequeños, ¿no? O sea, con esa idea, ¿no? Nos abruma, ¿no?, toda esa cuestión. Gracias. Yo quería también, aprovecho para preguntar sobre de qué manera creen que la exposición de raíces en el entorno de Guía Isora pues tuvo, más allá pues, de toda esta cuestión que habían comentado, digamos una relación con el espacio y con el lugar, porque también creo que es algo muy interesante, ¿no?, el hecho de que estas exposiciones hayan viajado a otros lugares, y también pensar, como decían, que como es una exposición que está itinerando, un poco cómo viven ustedes esa itinerancia dependiendo de los lugares en los que se exhibe. Bueno, nosotros pensamos que el hecho de que esté en Fotonoviembre llega a otros circuitos y a otro público que también puede estar en la calle, pero como hemos estado también en el marco de unos festivales, pues no llega a todo el mundo, ¿no? El que esté dentro de Fotonoviembre y que pueda llegar a ese público y hablar dentro de ese circuito cultural de inmigración me parece importante también, porque al final siempre se habla de la inmigración desde el conflicto social, desde asuntos sociales, y no desde la multiculturalidad y desde la cultura, ¿no? Entonces, que forme parte dentro de un circuito cultural y además esté dentro del centro cultural es importante, porque empezamos a mirar a las personas desde otra perspectiva, ¿no? Y que forme parte de ese espacio tan amplio, pues también significa como dos cosas. De alguna manera ese vacío, ¿no?, lo que explicaba antes Paula, ¿no?, el hecho de que estén colgadas, de que sea las características luego de la sala, ¿no?, que nos pareció perfecta para la exposición, porque no solo representa el vacío y la vida que se queda en suspensión, sino, bueno, también un concepto que manejamos y que recalcamos, que al final es el de isla, ¿no?, el de estar aislados en un lugar que los aísla realmente, ¿no? Se han convertido las islas Canarias como islas cárceles, y de alguna manera la sala también y esa amplitud forma el aislamiento, ¿no?, que viven las personas. No sé si respondía a tu pregunta. Sí, por una parte también quería como saber las diferentes, aparte de la exposición que ha tenido aquí, pues esa cuestión, porque bueno, una cosa que me pareció especialmente interesante, que es el hecho mismo de que hayan como generado esta instalación, pero también el énfasis que hicieron en la segunda parte de la presentación sobre la respuesta que tiene en cada lugar diferente, y también una respuesta que puede ser negativa, bastante a través de toda esta cuestión de la vandalización de
de las fotografías, pero al mismo tiempo como que termina como también involucrando a la sociedad que busca restaurar estas imágenes, ¿no? La verdad es que no hemos vivido la exposición en Guía de Isora, por ejemplo, como la vivimos en Periplo, porque en Periplo nos sentábamos en el banco y veíamos la reacción de la gente de manera directa. No hemos tenido esa experiencia en la sala de Guía de Isora, pero en la de Periplo la gente pasaba y se quedaba como impactada, ¿no? Intentando entender por qué la exposición estaba rota, ¿no? ¿Qué pasaba? De hecho, se colocó un cartel explicando que la exposición había sufrido una acción racista y que si quería aportar o dejar algo, pues que podías hacerlo. Y ese panel fue incluso agredido otro día también, ¿no? Le pegaron un puñetazo y rompieron el panel. Nosotros hacemos énfasis que al final es una minoría quien hace este tipo de acciones, porque hemos visto una respuesta aún más grande que esa acción, pero esa acción, por ser aunque sea una minoría, es bastante dañina, ¿no? Entonces, bueno, pues desearíamos que la exposición estuviera en todos lados, ¿no? Y que circulara, porque creemos que es necesario hablar sobre el tema migración, ¿no? Y como decía Teresa, es algo consustancial del ser humano, que además es un derecho, ¿no? Y una y otra vez los discursos que se generan son de criminalizar y criminalizar y criminalizar. La experiencia que estamos teniendo ahora mismo en los institutos, nos hemos encontrado, ahora no hemos terminado, ¿no? Por ejemplo, en esta última experiencia itinerante en el municipio de Los Realejos, pero estamos apuntando cosas y bueno, hay personas que se han dado cuenta que llevan un racismo interiorizado, ¿no? Entonces, que pibes de tercero o cuarto de la ESO llegan a esa reflexión, es que hay mucho que trabajar, ¿no? Y ya los medios de comunicación tienen mucha fuerza y siguen hablando de esta manera, ¿no? De nos invaden, discursos de nos invaden, del tema de ilegalidad. O sea, hay que desestigmatizar mucho, ¿no? Hay un mito ahí frente a la inmigración. Sí, una cosa que me pareció interesante de lo que comentaban es que precisamente un poco de la responsabilidad de la creación de imágenes, ¿no? De cómo ustedes eran conscientes también del hecho de que esas mismas fotografías, como decían, se pueden usar para con una nota al pie, o sea, digamos, como hacer propaganda racista, ¿no? O anti-inmigración, precisamente por denunciar como que pues usar palabras como invasión y demás, pero al mismo tiempo pues un poco me parece muy interesante el proyecto, pues esa idea de tratar de poner la nota, o sea, el pie de foto, digamos, la parte humana, ¿no? Del retrato, ¿no? De la persona. La idea, bueno, al final esto que se empezó, donde empezó, en el campamento de las raíces, y bueno, el campamento de las raíces son solo varones, ¿no? Sí que falta la presencia de las mujeres, pero en ese contexto de las raíces pues solo hay hombres y la verdad es que ahora mismo el proyecto tiene como la necesidad de crecer mucho más. De hecho, estamos trabajando en la segunda fase y es el de ir a la raíz, ¿no? Que lo llamamos de esa manera, y es tratar de ver el contexto familiar de cada una de las personas que hemos documentado, ¿no? Desde aquí. Porque claro, también cuando nos planteábamos cómo documentarlo, tiene un formato de retrato porque también están fuera de su contexto, ¿no? Están en un lugar que para ellos no tiene ninguna relación. Entonces, podríamos haber documentado, que de hecho también hay fotografías y hemos trabajado sobre eso, sobre el campamento, pero es un lugar ajeno a ellos, cada uno sigue su recorrido, ¿no? Entonces la idea es continuar con el recorrido de cada uno, de ahora pensar en el año que viene, ir a la raíz y documentar como una familia, que cualquiera de nosotros lo pudo haber vivido o puede vivirlo en el futuro, cómo sufres el desarraigo de que alguien de tu familia emigre. Estamos en otra temporada, pero yo recuerdo las emigraciones anteriores, ¿no? De cuando mis tíos fueron a Venezuela, pues intentaban buscarte contacto, de proteger a esa persona y se les echaba en falta y de menos, ¿no? Y en este caso,
que es una migración forzosa en pateras por todos los impedimentos que hay para poder conseguir visas y salir como cualquier persona, ¿no? Esa discriminación migratoria que hay, pues hay que ponerle mucho más el énfasis en que cuando una persona se va, no sabe si va a llegar al otro lado, ¿no? Que la ruta canaria es la ruta más mortífera del mundo, ¿no? Y la tenemos aquí, no podemos mirar para otro lado porque la estamos viviendo. Y no estamos ni siquiera documentando los desaparecidos, ¿no? Entonces creemos que este proyecto por todos lados tiene que crecer y seguir documentándolo frente a ese discurso racista que escuchamos todos los días, ¿no? Es un poco bueno, me extendí, pero hablé un poco más de la expansión de la exposición. A mí me ha llamado la atención al ver aquí las exposiciones, cómo nosotros hemos establecido unas conexiones que me parece que son como bastante claras. Hay como ciertas similitudes formales, ¿no? Entre la exposición de Néstor en Puerto La Cruz y la que hicimos nosotros en Weimar, que de repente hay como muchas imágenes desvanecidas, cuerpos que desaparecen, cuerpos que no están y tal. Sobre todo me llama la atención las fotos de Néstor, de las que seleccionaste, que son los retratos difusos o los retratos que están de espaldas y tal. Y en ese contexto, al ver todas esas imágenes, ¿no? de desvanecimientos de la imagen, de repente me impactó especialmente las fotos que tenían de la exposición de raíces, donde las caras estaban frontales y los cuerpos no huían de las fotos, sino que estaban ahí expresando toda su historia y tal y cual. Y ahí, de repente me llamó la atención entre las tres exposiciones, ¿no? la disparidad de la estrategia, como ustedes lo que hacían era poner a la figura presente y hacer, en realidad era hacer como todo lo contrario, ¿no? De decir, oye, esta gente no está desvanecida, sino que está aquí y su idea está muy clara y tal, ¿no? Como me hizo me llamó la atención esa cuestión, ¿no? Sí, me parece muy, muy interesante lo que has visto, ¿no? Porque precisamente además esos cuerpos sí que están escamoteados, ¿no? Esas caras sí que están borradas de la sociedad, ¿no? Recluidas en un espacio de exclusión, ¿no? Y precisamente ahí el trabajo de la fotografía es el de dar voz, dar imagen, ¿no? A lo que está borrado, ¿no? Y en estas otras dos precisamente se trabaja justo con lo contrario, ¿no? Es muy bonita la lectura que acaba de hacer, la conexión, ¿no? Que acaba de hacer descubrir aquí Ramiro, ¿no? Yo sí que en estas dos de la sección oficial veo claramente una conexión súper evidente y un diálogo precioso entre ellas, ¿no? Y también quería decir que son espacios que eran muy complejos a nivel expositivo, los dos, ¿no? Porque son salas de espacios recuperados que no eran museos, no eran el cubo blanco, no tenían esa facilidad espacial y, sin embargo, el equipo de Weimar, ¿no? Han hecho un trabajo también de pensar el dispositivo museográfico, de alterarlo, ¿no? De pintar de negro, de tabicar, ¿no? Todo eso que es parte del montaje de una expo lo han hecho de una manera súper inteligente, con recursos muy limitados, pero con resultados súper buenos, ¿no? Hasta el punto que en la sala de Weimar nos han dicho, ¿no? Les han dicho que quieren quedarse así por un tiempo con esta disposición de la sala y tal, porque realmente la han mejorado muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, tanto ustedes como también el trabajo de Néstor en el Castillo de San Felipe, que también es un espacio muy complejo, es un espacio circular, una sala muy dura, en el sentido que el espacio se come todo lo que pongas ahí, creo que también lo ha resuelto de una forma magistral de montaje, porque es ese recurso minimalista, ese gran formato al que ha jugado y también todas las conexiones que se establecen con las piezas. El vídeo de montadas en la parte alta me parece un súper acierto precioso, ¿no? Como cierra la expo como una especie de trampantojo, que parece que estás viendo el exterior del castillo y cuando las personas que entran y suben se mezclan con el propio vídeo, ¿no? Y las ves desde abajo, no sé, en las dos expos me parece que hay una maestría espacial, ¿no? Desde los comisariados preciosa, me lo he disfrutado un montón, la verdad.
Y luego a nivel temático también hay conexiones, le veo una coherencia maravillosa que creo que bueno, pues, podremos reflejar en la línea editorial cuando saquemos las publicaciones, y creo que va a haber lecturas súper interesantes y sobre todo lecturas del propio aparato fotográfico, porque sí que es verdad que creo que las dos expos se tomaron como muy en serio el encargo que les hice de reflexionar sobre el propio medio, porque es una tarea que tiene esta propia bienal, ¿no? Dispositivos de la fotografía. El seminario también reflexiona sobre el propio aparato fotográfico, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que se ha cumplido con creces, ¿no? En los dos encargos y encima además tenemos esta conexión con Focus en guía, ¿no? de esta idea de la visibilidad y la invisibilidad, ¿no? Muy bonito. Yo creo que las tres exposiciones juegan con el espacio-tiempo, ¿no? Con ese espacio-tiempo, y creo que hay algo común también que es como la simpleza, ¿no? Que los elementos que son sencillos, son simples, y que cada elemento habla por sí solo, ¿no? En medio de ese espacio temporal. Creo que hay una conexión también. Me gustó mucho la reflexión que hiciste, ¿no? De lo que desaparece y lo que aparece, pero además añadiría el término de la sencillez y la simpleza, ¿no? En cada elemento, sea de personas o sea de elementos, que creo que sí que figura ahí esa sencillez, ¿no? De lo que se fotografía. Y yo quería también a lo mejor preguntar al equipo de Fade Out también cómo fue el trabajo desde el comisariado colectivo, en el sentido de que hablaron de como una superposición de capas, ¿no? Sin embargo, yo me acerco a la expo y veo como algo muy conectado y muy al unísono, ¿no? No sé cómo, o sea, la veo muy compacta, ¿no? Muy bien articulada, compleja, pero a la vez como muy, no se dispersa, sino que está muy bien, digamos, cerrada, ¿no? Y no sé, por si quieren contar algo de cómo, porque yo sé que era bueno, parte de una dificultad, que es ese trabajo en colectivo que puede ser precioso, ¿no? Y de hecho estoy seguro que lo ha sido, porque el resultado es muy bueno, pero también puede tener ciertas dificultades, o por lo menos pensar en cómo se puede solucionar eso, más que nada por aprender, ¿no? Porque me parece algo deseable en realidad, los comisariados colectivos, ¿no? Sí, yo creo que hablo por todas. Cuando nos referimos a un proceso por capas, también ha sido como el conocernos, porque realmente nosotras no habíamos coincidido, no habíamos tenido la oportunidad de coincidir en un mismo proyecto, y ha sido primero conocerse para también tener la confianza de poder delegar el trabajo. Y luego, a nivel de proceso del propio proyecto, yo creo que ha sido súper intuitivo que desde un primer momento teníamos claro qué tipo de imagen era la que nos interesaba, y se fue como consolidando cada vez más. Sí, o sea, a mí también me parece muy interesante, sí, que no nos conocíamos, pero la manera de conocernos al final fue a través de la imagen. O sea, fuimos como tanteando nuestra mirada a través de todas las fotografías de la colección, y nos dimos cuenta de que obviamente cada una tenemos nuestra propia mirada, pero encontramos algún tipo de línea común, lo que es la ausencia del relato, y cómo eso también nos permitió no cerrarnos a lo mejor a un discurso concreto, sino que todas nuestras miradas cupiesen de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, yo solamente quería añadir que es verdad que conectamos muy bien a través de las imágenes, es decir, no fue complicado en exceso ponernos de acuerdo, sino que conectamos muy bien en ese sentido, pero sí es verdad que, como comentaba Ramiro, ha sido muy interesante cómo hemos funcionado como grupo manteniendo nuestras posturas y nuestras individualidades, ¿no? Es decir, cada cual tiene, si bien el concepto base está, cada cual tiene su visión propia de lo que significa la exposición, y que es lo que dice Ramiro, que va a quedar reflejado en
en el catálogo. Y bueno, sí. Sí, yo tenía una pregunta, si había habido alguna... Espera, Néstor, déjame, sentémonos solo un momentito porque me gustaría precisar algo aquí porque sobre este tema. Por un lado, la idea de identidad de la exposición que percibes está sentada en el diálogo, o sea, realmente hay como muchas versiones distintas, pero hay un diálogo muy fértil que se generó y de ahí surge una exposición más o menos coherente, ¿no? Pero una cosa que quiero destacar y que me ha parecido muy importante y para mí ha sido un aprendizaje del proceso muy bueno, es como ellas de manera natural, y yo creo que sin darse mucha cuenta, han hecho un proceso muy bonito de ¿cómo les diría?, de no impositivo, o sea, no han sido, ellas tienen una personalidad muy caracterizada, son todas gente muy interesante y sin embargo no han sido, como les diría, como muy impositivas en su ego, no se han puesto pesadas con los egos, sino que realmente han sabido no solo negociar las ideas bien, sino que también, a mi modo de ver, y eso es una cosa que de verdad les admiro, en serio, es la enorme atención que le han dedicado a las demás. ¿Sabes? Como que cada una, en todas en momento percibido como interés porque la idea de los demás esté presente también. No solo por defender la suya, en plan yo quiero que yo esté, sino que estén las demás. Y eso me ha parecido súper bonito. En ese sentido creo que todo el proceso ha sido realmente fértil, pero no solo por la metodología, sino por la personalidad de ellas cuatro, que yo creo que han sido en ese sentido ejemplares. Sí, yo tenía la duda y quería preguntarles en relación a ese proceso de diálogo, si había habido como una puesta en común en la que había varias imágenes o partieron de alguna, tuvieron como punto de partida alguna fotografía en concreto, alguna, digamos, alguna de esas imágenes tuvo un peso importante dentro del desarrollo de la propuesta o de algún modo fue como cambiante durante todo el proceso. Bueno, sí, empezamos. Lo primero fue reunirnos y hablar sobre el tipo de imágenes que nos interesan y hablar también un poco de nuestros propios procesos creativos, que es básico para encontrar puntos comunes, ¿no? o conectables. Y bueno, a partir de ello sí que decidimos hacer cada una unas selecciones de obras y posibles conceptos a desarrollar y cada cual se tenía que ocupar pues, de hacer estas selecciones y luego veíamos qué conexiones había y de ahí surgía el diálogo y lo que se desechaba y lo que se quedaba y bueno, fue un proceso pues sí, así de diálogo, pero de buscar los puntos en común entre nuestras individualidades. Pues sí, muy interesante también este carácter de procesual de la exposición como reto también, que era el de hacer un comisariado colectivo además con personas que no se conocían, ¿no? Y que creo que ha sido como un súper éxito por el resultado, ¿no? Porque el resultado es muy bueno, pero también por todas estas conclusiones que estaba sacando Ramiro, ¿no? Que tienen que ver con algo súper importante, ¿no? Y que la propia Bienal plantea, ¿no? Que es cómo se está perdiendo la capacidad de escucha, ¿no? Cómo tenemos que recuperar esa capacidad de escucha porque es la única que nos permite entender las imágenes, por ejemplo, escuchar las imágenes, esos relatos que proponen las imágenes que en toda la Bienal se están reivindicando, pero ustedes lo han puesto incluso en práctica entre ustedes, ¿no? Y es esencial. Y luego Mai también ha dicho una palabra que me parece también una tag, ¿no? Una etiqueta clave para entender, si tenemos escucha, tendríamos también intuición, ¿no? Dijo esa palabra intuición y me llegó un montón porque la intuición es como esa precognición más allá del razonamiento de cómo se entendieron ustedes a través de las imágenes, ¿no? Las imágenes en el fondo son muy intuitivas, trabajan con
entran por ese lado derecho del cerebro que está vinculado a la intuición y a las emociones y a otras, digamos, percepciones más rápidas que la parte racional, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que también puede haber funcionado muy bien porque sí que se nota algo muy intuitivo ahí debajo, ¿no? Una comunicación por imágenes, ¿no? También, ¿no? Y es muy bonito también entenderlo así y me parece un súper éxito el taller. Ramiro, felicidades, porque me parece un experimento precioso que ha quedado muy bien. Gracias a ti, Teresa. Bueno, pues no sé si alguien quiere intervenir o comentarles algo, preguntar algo a los comisarios y comisarias. Bueno, pues nada, yo ya creo que llevamos aquí un buen rato charlando y nada, pues damos por terminado el acto de hoy. Felicidades de nuevo y muchas gracias. Perdón,